Está usted viendo Sabiduría, Ciencia y Fe. Soy el Padre Santiago. Hace ya tiempo que venimos hablando del tema de la existencia histórica de Jesucristo. Como habíamos comentado, durante siglos no se dudó, nadie habló en contra de la existencia de Jesucristo, pero a partir de especialmente del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, con la venida del racionalismo, empieza una crítica feroz que intenta, de alguna manera, basado en prejuicios filosóficos, lo que no entra en la razón, lo que no puede ser captado por la razón, no puede ser entendido, no puede ser inteligido, con esa palabra no me quiero comprometer, y es necesario ver entonces lo que ha sucedido. Hemos hablado ya de las diversas interpretaciones racionalistas que ha habido, y nos queda seguir hablando de este tema y alguna cosa moderna que veremos posteriormente. Hoy vamos a ver algunos de estos hechos que, rechazados por ser increíbles, se sustituyen por raíces increíbles de lo que no puede ser creído según ellos, aunque esto pueda parecer una cosa un poco tonta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo, entre tantos aspirantes que había entre los judíos, todos estaban esperando hasta un determinado momento la venida del Mesías, cómo entre tantos ejemplares, entre comillas, de personajes que pretendieron de alguna manera ser realmente el Mesías, solamente el que pasó a la historia es el más increíble de todos ellos, precisamente porque decía que era Dios cuando veían perfectamente que era un hombre, no solamente hombre, sino además muerto en la cruz. Esto tiene que tener una explicación racional, o por lo menos tiene que tener una explicación razonable, recordando que lo razonable también es racional. Y es precisamente esto de lo que quiero hablar un poquito hoy, porque habíamos comentado cómo de las diversas interpretaciones que hay de Jesucristo, una teoría mítica, generalmente hay dos, los que convierten a Jesucristo, dicen, bueno, todos los pueblos han tenido un Dios que lo han humanizado, han hecho un mito de un Dios, pasa a hombre, y otros dicen que no, que es un hombre que ha sido progresivamente definido a hacerlo Dios. Ninguna de estas cosas se sostiene de una manera ni histórica ni razonable. Vamos a ver un poquito por qué. Y incluso se puede decir que son bastante divertidas, por no decir penosas, tentativas de hacer explicable de alguna manera la hipótesis de la divinización de un hombre. Y se explica el cambiazo de lo contrario, explicable, de otros señores que tras la muerte han supuestamente intentado resucitar o han dicho que resucitaron, pero la realidad es que no les hemos visto por ninguna parte. Por ejemplo, el viejo Proudhon, materialista, admite francamente que el paso de Jesús de la historia al Cristo de la fe no puede aplicarse si el Maestro murió en la cruz. ¿Y entonces qué hace? Pues decir que no murió en la cruz. Todo dice que murió en la cruz. Se lo salta a la torera y nos quiere hacer creer su opinión de que realmente no murió en la cruz. ¿Y qué pasó entonces? Proudhon afirma que Jesús fue descolgado, vivo aún del patíbulo, reanimado y totalmente recuperado. Escondido, siguió dirigiendo a sus partidarios hasta cosa del año 70. Pero otro racionalista, Paulus, dice: Jesús sale de la tumba, se viste de jardinero y se finge resucitado delante de la Magdalena. Luego se dirige a Emaús, engaña a otros dos discípulos y finalmente se finge resucitado también en Galilea antes de morir de una infección tetánica provocada por las heridas de los clavos. ¿De dónde se sacó esto? De ningún hecho histórico. No hay nada histórico que diga esto. Y aquí vemos como un racionalista, un señor que no cree más que en lo que la razón le dice, ante un hecho que no puede explicar razonablemente, salvo admitiendo que se trata de un Dios, entonces lo que hace es decir una serie de estupideces que no se las puede creer nadie. En esta onda está también un marxista llamado Craveri, negador también, por supuesto, de todo lo que no sea materia. Entonces dice que critica esta manera de deformar las cosas, él mismo critica y dice, bueno, estamos hablando de que es un imposible y resulta que lo justificamos con otra cosa imposible, o más imposible todavía. Entonces dice y habla
humanamente bien, de arbitrariedades, de un procedimiento científico que quiere explicar racionalmente los hechos más increíbles de la vida de Jesús y se ve obligado a recurrir a hipótesis más increíbles todavía que las que supuestamente decimos los cristianos. Total, que entre los viejos Proudhon y Paulus y el contemporáneo Craveri es un ejemplo más de lo que ocurre ante los incrédulos, que mutuamente se acusan porque luego uno dice, no, es que tu teoría está equivocada, tu teoría, entre ellos mismos, como no son cosas que tienen un fundamento, se acusan de creer cosas que son realmente increíbles. Lo vuelvo a recordar. Esto es de San Agustín. Si lo creíble es increíble, o sea, si ese hombre que vimos es increíble que fuera Dios, también es increíble que lo increíble pueda ser creído. Por tanto, todas las cosas que me cuentan las puedo mandar tranquilamente a volar. Siguiente pregunta que yo hago a los racionalistas. ¿Cómo es que, entre tantos aspirantes que se dieron en el ciclo de los judíos, en la vida de los hebreos, entre tantos aspirantes a Mesías, solo tuvo éxito uno: Jesucristo? Este profeta, que no suscitó sino cierta curiosidad mezclada con simpatía entre las gentes humildes de Galilea, escribe un defensor de la divinidad de Jesucristo, fue uno de aquellos candidatos al título mesiánico, más o menos dignos de fe, que Israel veía salir de entre sus filas de manera casi periódica. Cada cierto tiempo había uno que se llamaba y se decía que era el ungido, que era el Mesías que venía a liberar a los hebreos del dominio tiránico de los romanos. Este hombre, del que hoy hablamos todavía, Jesús, su fracaso fue absoluto. Murió en la cruz, fue enterrado. Nos lo dicen todos los historiadores. Su fracaso fue, por lo tanto, el de un iluso. La verosimilitud, la lógica, exigía que un tipo que aparece y es un fracaso, un fiasco, pues lo olvidaran, como se olvidaba a todos los demás. Y qué curioso, el más increíble de todos, el más humano de todos, el menos, diríamos, experto de todos, resulta que es el que hoy veneramos como Hijo de Dios miles y millones de católicos y de cristianos en el mundo entero. Hay un crítico de mediados del siglo pasado, Guinever, muy famoso, que de alguna manera explica esto que estoy comentando. Así sintetiza la historia y la fortuna de Jesús Charles Guinever, uno de los más autorizados representantes del siglo pasado de la escuela crítica, de los que critican los evangelios como inauténticos. Durante 30 años este hombre dio cátedra en la Sorbona de París, o sea que no es ningún tonto. Sorbona de París es una de las instituciones reconocidas en el mundo de la educación como seria. Pues este hombre, que es también, no cree en la divinidad de Jesucristo, sin embargo, admite, dice, en una obra que se editó póstumamente a su muerte, o sea, después de muerto, dice: la causa original del nacimiento del cristianismo es evidentemente iniciativa de Jesús de Nazaret. Nosotros hoy creemos en Jesús de Nazaret. Los que creen en Jesús de Nazaret creen en un personaje perfectamente definido, cuya vida conocemos por muchos documentos, Jesús de Nazaret. Los textos nos dicen que vivió en Palestina, en tiempos de Augusto y de Tiberio. No dicen mucho de él, pero sí nos informan de que fue un hombre real, que no es un complejo de mitos y de símbolos. Esto lo dice este señor con mucha razón, aunque luego él no crea. Por eso tiene que decir, al final de su libro, dice: la verosimilitud, la lógica, el sentido común, todo lo que ustedes quieran, exigía que el nombre y la obra de Jesús se enterraran con su lápida puesta en el entierro. ¿Y por qué no fue así? ¿Por qué no fue así? La obra de Jesús no cayó en el olvido.
igual que ocurrió con otros muchos que habían venido antes de él, y vamos a ver ahora, después de él, que incluso les dieron o los consiguieron definir realmente como el Mesías esperado, y a la hora de la hora, hoy nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué Jesús tuvo un éxito tan deslumbrador? Así la llama Greeneberg, que no lo tuvieron los demás. Y es la misma escuela crítica la que reconoce que transformar al insignificante Jesús de la historia en un Mesías que convierta al mundo presenta dificultades que no se planteaban en otros que pretendientes eran al trono de Israel. Para realizar con éxito esta operación, impensable además por una serie de motivos muy serios que ya hemos comentado, por ejemplo, los discípulos pues no creían fácilmente, no eran tontos, esperaban pues otra cosa, esperaban el triunfo de Jesucristo, se sienten decepcionados por su muerte, a que a un Señor les había pronosticado su muerte. O sea, van de desilusión en desilusión, de decepción en decepción, de miedo en miedo. Y sin embargo, poco tiempo después, la frustración se convierte en esa realidad que hoy estamos viendo a través de los siglos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo porque lo lógico sería, si hablamos de lógica, tal como la entendemos en las cosas humanas, sin interpretación de las divinas, habría que decir que muchos de los que se presentaron como Mesías tenían muchos más títulos que Jesucristo, con una sola razón, que no eran el Mesías, no era el que Dios había enviado. Pero si yo no creo que Dios envía, entonces me tengo que buscar a un humano. Pues búscatelo. ¿Y qué pasó? Que fue un fracaso total. Por ejemplo, es muy conocido, aunque esto no se suele decir, uno de esos representantes que tuvo un éxito impresionante. Se llamaba Bar Kokhba, el Mesías en cuyo nombre los israelitas consiguieron que su patria quedara totalmente destruida. De él dijo el emperador Adriano: si Dios no lo hubiera matado, nadie se hubiera atrevido a tocarlo. Oigamos a otro crítico, a Couchoud, en castellano, Couchoud, célebre negador por desesperación de la existencia misma histórica de Jesucristo. Dice, en su caso, no faltan analogías que sirven de punto de contraste por las leyes que conocemos de la historia, porque el nacimiento del cristianismo es un absurdo increíble y el más extraño de los milagros. No creen en milagros, no creen en lo increíble, y lo único que encuentran es decir que es un milagro increíble. Vuelvo a recordar lo de San Agustín, que es muy simpático, ¿no? Que lo acabo de comentar. Si lo creído es increíble, también es increíble que lo increíble pueda ser creído. O sea, no crees en lo increíble y me dices que es increíble para que crea en tu increíble. Pues eres un menso. No te das cuenta, serás muy famoso, pero estás diciendo una verdadera estupidez. Todo esto nos lleva a hablar precisamente de este Bar Kokhba, porque es un hecho que está en la historia y que tenemos una historia sobre él, y entonces fue precisamente uno de los que aparentemente era auténtica Mesías. Pero esto ya es posterior a Jesucristo. Vámonos a 130 años, 132 años de la época como la conocemos ahora. O sea, estamos por lo tanto a un siglo. Si Cristo muere más o menos en el 30, el 30 y tantos, el 132, bueno, este señor se llamaba Simón, al que llamamos Bar Kokhba. Es la cumbre del mesianismo hebreo, no solo en el sentido cronológico, sino también en el sentido ideal. Se llamaba Simón. El otro nombre le fue atribuido en reconocimiento de sus títulos mesiánicos. Bar Kokhba significa hijo de la estrella, término aplicado solamente al Mesías. Por lo demás, el más célebre de los rabinos y doctores de la ley de aquella época, Akiva el Grande, reconoció en él públicamente al ungido, al Mesías esperado, al que nosotros llamamos Jesucristo. Akiva el Grande reconoció, y por más que los tiempos se habían cumplido, que ya no era tiempo en que los judíos esperaban el Mesías, fue tanto el prestigio que este hombre adquirió y el reconocimiento que por los jefes de Israel tuvo, que todo Israel se creyó. Todo, en cuanto nosotros podemos decir todo, porque todos lo siguen, porque vamos a ver. Akiva el Grande reconoció en él públicamente a Cristo. O sea, el más grande de los doctores y rabinos de la ley de este tiempo reconoce en él al Mesías, al Cristo. Aunque los tiempos, como os he comentado, ya se habían cumplido.
El año 132 después de Cristo, Bar Kokhba tomó las armas, logró expulsar a los romanos de Jerusalén, lo cual hizo que ya los judíos pensaron que ya por fin habían conseguido liberarse del yugo romano y mandar a volar al emperador romano. ¿Qué pasó? El entusiasmo se contagió hasta tal punto que llegaron, incluso se conservan monedas, se acuñaron monedas del nuevo reino, tanto tiempo esperado. Llevaron la inscripción, año primero de la redención. Todavía se conservan monedas. Esto no lo cuentan los judíos, pero es histórico. Y lo ha contado un señor que se llama Dion, no me acuerdo cómo se llama. Era el primer año de la era mesiánica. Fueron otras victorias, no solamente la conquista de Jerusalén, hubo varias victorias que llegaron a convencer incluso a los doctores de la ley de que se encontraban perplejos si realmente era o no era el Mesías, si había realmente llegado. Claro, ¿qué pasó? Lo de siempre. Cuando Roma se dio cuenta que el asunto iba en serio y que se estaban perdiendo, mandaron el ejército, la lucha fue encarnizada. La resistencia de los hebreos, fanatizados por la certeza de que estaban luchando bajo la enseñanza del Mesías esperado de Israel, fue tal que Dion Casio, que es el escritor que cuenta esto, dejó atónito al mundo entero, el mundo entero de aquella época, claro está. Tan grande era la fe de los combatientes que los legionarios romanos hubieron de conquistar con pérdidas sangrientas más de 50 fortalezas y 985 ciudades o pueblos. Cuando la increíble resistencia acabó definitivamente con Israel, se hundió también la fe en aquel Mesías. Fue un fracaso verdaderamente tremendo. Claro, si lo comparamos con el fracaso de Cristo, ahí no hay guerras, ahí no hay muertes, fuera de la de él, no hay guerra pública, cambia por completo la visión. Los mismos sacerdotes que le habían llamado Bar Kokhba, por lo tanto, hijo de la estrella, cambiaron el sobrenombre por el del Bar Koseba, hijo de la mentira. La fe en aquel Simón, el Mesías patentado, no sobrevivió a su derrota. Pelea gloriosa, pero derrota. ¿Quién se acuerda hoy de esto? ¿Quién se acuerda hoy de Bar Kokhba? Pregúntale a un judío, no tiene ni idea. ¿Es la realidad? En cambio, Jesucristo, el Mesías crucificado, del que todo el mundo salió corriendo, menos los amantes de él, al pie de la cruz, hoy es Jesucristo venerado por millones de hombres de todos los colores en el mundo entero. Vamos con otro punto, dentro de esta misma línea. Una cosa que no puede darse, estamos criticando a los que han inventado la idea de que Jesucristo es un mito histórico, es un hombre elevado, divinizado posteriormente por la posteridad, o un Dios humanizado posteriormente por la humanidad, como quieran. Pero si hay algo que en un país como Israel no se podrá dar nunca, es un hombre divinizado. Sabemos que para los hebreos el monoteísmo es absoluto, absoluto. Y el que trate de explicar los orígenes del cristianismo habrá de tomar una gran decisión. ¿Jesús es un problema? Sí, es un problema, porque dice, ya lo veremos en otro momento, dice que es Dios. Y dice que ha venido a hacer a los hombres dioses. Les dice muchas cosas que ya veremos, cosa que para un judío era algo verdaderamente rechazable. Pero claro, como el cristianismo viene de Cristo, si yo rechazo a Cristo tengo que rechazar el cristianismo. Y no puedo resolver el problema del cristianismo si no admito la divinidad de Jesucristo. Si quiere abordar el problema de Jesús, habrá de recorrer el camino de Renan, de Loisy, de Guinever, es decir, el camino de la escuela crítica. Pintará con colores más o menos vivos un agitador mesiánico, un maestro, un prestigitador de los tiempos últimos de Herodes. Le atribuirá rasgos verosímiles para poder intentar
o integrarlo en la historia, pero nunca va a poder convencernos de que, por muy crítico hábil que sea, no puede haber la aceptación de que algo tan divino como es el cristianismo venga de un hombre que no es Dios. No puede hacer divino lo que no es divino. El cristianismo sigue siendo un problema inexplicable a la luz de los críticos. ¿Cómo aquel oscuro maestro ha llegado a convertirse en el Hijo de Dios? Objeto inexacto del culto y de la teología cristiana. Y aquí nos encontramos ya fuera de los caminos transitados por la historia. Faltan las analogías. El cristianismo resulta un absurdo increíble y el más sorprendente de los milagros. Si Cristo no es Dios. Si Cristo es Dios, no hay ningún problema. Y como estos señores dicen que Cristo no es Dios, tenemos el problema de admitir una realidad que no tiene un fundamento, una realidad que no tiene causa, una realidad que no tiene raíz. Y claro, eso, una persona un poco, pues no. Kuchov, del que ya hemos hablado, mitólogo, pues esto lo decía ya criticando un poco a Loisy, un católico que había intentado desfigurar de alguna manera la figura de Jesucristo. Pero él mismo había creado un retrato tan aceptable y de tanto mérito, pero luego no acertaba a explicar el origen del cristianismo. Tenemos una imagen genial, un chico muy simpático, muy bueno, muy amable, que dice unas cosas muy bonitas, pero que no es Dios. Entonces no puedes hacer divino el cristianismo. El efecto de Kuchov y con él otros mitólogos han acabado por convencer con sus argumentos a los estudiosos más lúcidos, hasta tal punto de que actualmente pocos de los expertos aceptan por entero las tesis que hemos venido criticando. Desde hace algún tiempo son muchos los que reconocen que, como observan muchos de estos críticos, en el salto mental que va del judaísmo al cristianismo, del servidor mártir de Isaías hasta el Jesús de Pablo, no hay manera de insertar la adoración de un hombre. ¿Cómo empezaron los primeros cristianos convencidísimos hasta dar la muerte porque Jesucristo era Dios, el Hijo de Dios? Porque lo decía el Evangelio, todos lo sabemos, nosotros sabemos. Suponer que en el ambiente hebraico un hombre haya podido ponerse a la par de Dios y adorado como tal, y por añadidura, hacerse Dios, esto hubiera provocado un escándalo como lo provoca todavía. Entonces, no conocer nada del espíritu hebreo, de la teología judía, si uno piensa que Jesucristo fue un hombre que se hizo Dios, en medio de un pueblo como el judío que rechaza absolutamente todo lo que no sea el Dios monoteísta en el que cree el Antiguo Testamento. San Agustín admite que admitir eso es el más grande de los milagros. No lo aceptan porque es un milagro. Y entonces inventan un milagro que es más grueso todavía que el milagro nuestro. Nosotros lo resolvemos todo diciendo pues que Jesucristo es Dios. Y como es Dios, dijo que era Dios, se mostró como Dios, como ya veremos cuando llegue el momento de mostrarlo, y no hay ningún inconveniente. Si yo me cierro de que es imposible que un hombre sea Dios, es que ha sido posible. Es que es imposible. Entonces explícame cómo un pueblo como judíos, porque recordemos, todos los primeros convertidos por Jesucristo son judíos. Los 12 apóstoles son judíos. Los primeros convertidos son judíos. La Virgen es judía. San José es judío. ¿Cómo estos hombres que antes dejarían cortar la cabeza y sacar las entrañas, que reconocer que un hombre es Dios, lo reconocieron? Por eso San Agustín dice, no conoce nada de los judíos y echar todo en olvido. Es decir, alguien que hubiera pensado que después de aquel pobre hombre que lo bajan de la cruz y lo entierran, al poco rato todo el mundo piensa que es Dios, eso no cabe en la cabeza de nadie. Vamos un poquito otra vez con Kuchov, el crítico que en gran parte se da cuenta del problema que tiene y no lo sabe resolver.
Dice textualmente: divinizar a una persona era cosa relativamente fácil en algunas razones del imperio. Recordemos que Tiberio, me parece que es Tiberio, el que hace uno de estos, a su caballo lo convierte en Dios y pide que lo adoren, porque hacía, o sea, él quiere hacer Dios a su caballo y lo adora como Dios. Es un tonto, por supuesto. Es que eran tontos, o por lo menos desde el punto de vista religioso. Divinizar a una persona era cosa fácil, bueno, relativamente fácil en algunas zonas del imperio, pero al menos en una nación muy pequeña, políticamente sin importancia, artísticamente sin mucha importancia, pero enormemente importante desde el punto de vista religioso, es este señor. Bueno, pues ¿qué dice Couchot? Dice: ellos adoraban a Yahvé, el Dios único, el Dios trascendente, el inefable, cuyo nombre no debía siquiera tomarse en los labios, separado por abismos insalvables de toda criatura. Asociar a Yahvé, una criatura cualquiera, era sacrilegio máximo, la abominación suprema. Los judíos acataban al emperador, pero estaban dispuestos a dejarse lapidar antes que reconocerle cualidades divinas, ni con la punta de los labios. Se hubieran dejado lapidar incluso antes que reconocer a Moisés cualidades divinas. ¿Y cómo es que el primer cristiano, cuya voz escuchamos, Pablo, hebreo, hijo de hebreos, había de asociar un nombre a Yahvé con toda naturalidad? Este es un milagro que no puedo admitir. Lo dice un crítico. Un milagro que no puedo admitir. Por eso, claro, esta cosa duele muchísimo y, sin embargo, ya está pasando el tiempo. Vamos a cortar de momento y continuaremos luego con este tema que, como ustedes se dan cuenta, es inagotable, pero que tenemos que ir paso a paso para llegar a lo que pretendo, que es mostrar la divinidad de Jesucristo cuando llegue el momento. De momento vamos a atacar a todas las herejías que de una u otra manera han querido un cristianismo sin Cristo y un Cristo sin Dios. Eso no se puede.